Buenas tardes a todos y a todas, querido presidente del Gobierno, de los miembros que me acompañan en la mesa, miembros de la mesa, diputados, diputadas, amigos y amigas, daos por saludados todos y todas de corazón. Es un placer para mí enorme, como presidenta del Congreso de los Diputados, poder presentar aquí en la Sala Constitucional, una sala sin duda absolutamente relevante para esta institución, una serie como vamos a presentar ahora mismo de Anatomía de un instante. Es un placer, decía, como presidenta del Congreso de los Diputados, daros la bienvenida a todos y a todos a esta casa, que es la Casa de la Soberanía Nacional, la Casa de la Democracia por excelencia, y hacerlo para un acto como el que vamos a presentar hoy. Además, lo hacemos el 20 de noviembre, hoy que hace 50 años que murió el dictador Francisco Franco, y que nos recuerda muchas cosas, y yo creo que estos días estamos todos y todas reflexionando muchísimas de las cuestiones que sucedieron en nuestro país. Yo soy de las que pienso que un pueblo que no sabe de su historia, que no recuerda su memoria, no puede plantear un buen presente ni un buen futuro, ¿no? Y decía que estos días que estamos reflexionando todas y todas muchísimas cuestiones, sobre todo aquello, son 50 años de democracia y que yo creo que el presidente lo decía hoy muy bien, ¿no? Que no nos cayó del cielo, que fueron después de una lucha ciudadana de muchísimos hombres y mujeres, que muchos tuvieron que entregar su vida por conseguirla, muchos de ellos en las calles, desde el mundo de los trabajadores y trabajadoras, de los sindicatos, de los ciudadanos, de la sociedad civil, que trabajó muchísimo para poder conseguir esta democracia de la que hoy disfrutamos. Pero una democracia que tenemos que defender cada día, y este espacio, el de la soberanía nacional, el de la democracia por excelencia, es sin duda un espacio, una institución donde cada día tenemos que defender la democracia y tenemos que luchar para que esta democracia sea mucho mejor. Todo esto lo digo porque para nosotros es muy importante que se haya hecho esta serie sobre una obra maravillosa de Javier Cercas, que creo que nunca le podremos agradecer lo suficiente su forma de crear, su forma de escribir, su forma de explicar un momento relevante donde hace 44 años esta democracia que digo que tenemos que defender cada día con uñas y dientes se puso en jaque. Y lo explica de forma maravillosa en esa novela. Y ahora tenemos la gran suerte de que se haya hecho esta serie, que ya está colgada, pero que vamos a ver hoy aquí su primer capítulo. Y yo quiero agradecer muchísimo a Movistar que haya invertido para hacerlo posible. Creo que eso es importante recalcarlo. Quiero agradecerlos a todos, a los productores, al director, a los actores, a las actrices, el magnífico trabajo que se ha hecho para hacer esta serie, que yo no me voy a extender porque creo que son ellos los que tienen que explicarlo sin ninguna duda, y decir que para el Congreso de los Diputados fue un enorme placer poder hacer posible, ¿verdad?, que se grabara aquí en el Congreso. Es verdad que a veces es complicado que este patrimonio pues se utilice para hacer grabaciones, hay posiciones diferentes, pero yo creo que la realidad de lo que se transmite en hacerlo en los escaños que realmente fueron, ¿no?, y hacerlo en el propio Congreso de los Diputados le da una valiosísima situación a la serie que se ha podido realizar. Por tanto, como presidenta del Congreso, mil gracias a Movistar para hacer esta serie, mil gracias a los que la habéis hecho posible. Siento muchísimo que solo os pudiéramos dar 3 días para grabar y todas las dificultades que eso pudo conllevar a los equipos de grabación y a todo el mundo. Deciros que para nosotros fue un placer teneros, o sea que ahora que ya hemos hecho una prueba, a ver si luego lo ponemos más fácil para otras que puedan venir, que sin duda es muy importante porque este patrimonio es de todos los españoles y españolas y, por tanto, también posición para que la gente y sobre todo la gente joven lo pueda compartir y lo pueda visualizar. Y también quiero agradecer, porque si no sería muy injusto, a todos los trabajadores y trabajadoras del Congreso que esos 3 días también se volcaron para hacer posible esta realización. Y muchos de ellos, y acabo con esto, estuvieron encantados, lo siguiente, porque habían vivido esa noche del golpe de Estado, del intento de golpe de Estado, y cuando pudieron revivir con gente que interpretaba, pero gente que tiene muchos recuerdos de lo que pasó esos días aquí en el Congreso de los Diputados. Por tanto, muchísimas gracias a todos por hacerlo posible y le voy a dar la palabra al CEO de Movistar Plus, a don Daniel Domenjó, que cuando quieras, la palabra es tuya.
Muchas gracias, presidenta, por tus palabras y por acoger en este espacio esta presentación que tanta ilusión nos hace. Señor presidente del Gobierno, señora presidenta del Congreso, señorías, autoridades, presidente de Movistar Plus, amigos y amigas, buenas tardes y muchísimas gracias a todos y a todas por estar aquí. Mis primeras palabras deben ser, estimadísima presidenta, para expresar, como os decía, el profundísimo agradecimiento de Movistar Plus, de Telefónica, de todos mis compañeros y compañeras por habernos permitido celebrar este acto de presentación de Anatomía de un Instante en el lugar de los hechos históricos que se reconstruyen precisamente en la serie. Gracias de todo corazón también a la Mesa y a la Junta de Portavoces de esta Cámara por su autorización y también al equipo de Relaciones Institucionales del Congreso por el trabajo y también por la ilusión que han puesto para hacer posible precisamente esta presentación. La verdad, lo cierto es que nos habéis ayudado muchísimo. Hacías referencia precisamente al apoyo que hemos tenido, que no es habitual, más allá de los 3 días de grabación que ha habido. Y gracias también, querido Javier, presidente de Movistar Plus, por permitirme representar a Movistar Plus en esta ocasión, en este acto, y por el impulso que le has dado precisamente con tu equipo también para hacerlo posible, algo que teníais en la cabeza de una manera muy, muy clara. Nuestro más sincero también agradecimiento al presidente del Gobierno, y en este caso por 2 motivos. El primero, por haber recomendado recientemente, espero que lo hayáis visto todos y todas, en sus redes sociales Anatomía de un Instante y también la novela de Javier Cercas. Y después, sobre todo, por tu presencia en este acto, en esta presentación. Y también, como no, nuestra profunda y sincera gratitud hacia los diputados y diputadas de todos los partidos y sensibilidades políticas que hoy también tienen el placer, o tenemos nosotros el placer, de que nos acompañéis en esta presentación. Es un honor y es un orgullo compartir esta serie con todos y con todas, sin excepciones, con el ánimo de sumar, con el ánimo de construir y con el ánimo, digo, con el propósito de aportar. Nos gustaría, y creemos que este es el propósito, que además de entretener y de formar, esta serie logre contribuir, desde el conocimiento de nuestra historia reciente, a un mejor entendimiento entre todos los españoles. Creo que este es uno de los propósitos también de esta serie, de esta producción. Anatomía de un Instante es, por todo ello, una muestra más del apoyo de Movistar Plus y del apoyo, evidentemente, de Telefónica a nuestra cultura compartida y también a nuestra historia común. Esta serie es buen ejemplo de nuestra incuestionable también vocación de construir un legado cultural real, sólido, desde el cine y desde el audiovisual. Proyectos como este, producciones como Anatomía de un Instante, ratifican, consolidan nuestro propósito y hacen diferente a Movistar Plus. La hacen diferente respecto a otras plataformas. Ahora precisamente hablábamos con el presidente de lo diferentes que son algunas multinacionales, grandísimas plataformas que tienen muchísimo más músculo financiero que nosotros y por eso ratifica precisamente lo que estamos haciendo, ¿no? Porque tenemos y trabajamos incansablemente, de manera incuestionable, para seguir teniendo precisamente la sensibilidad y la capacidad de producir títulos como este, donde explicamos los hechos que conforman, como sabéis, nuestra identidad compartida con estándares de excelencia audiovisual reconocidos no solo a nivel europeo, sino también a nivel internacional. Como suele decir mi presidente, nuestro presidente Javier de Paz en Movistar Plus, tenemos la vocación clara, contundente, radical de ser y de seguir siendo la casa del cine español, de las series, los largometrajes y las películas. Y así es, y así continuará siendo. Pensamos que como plataforma española de televisión, plataforma por excelencia, teníamos la responsabilidad de contar lo que pasó el 23F y hacerlo a través del libro que a nuestro juicio, y gracias evidentemente a Javier Cercas, retrata mejor ese preciso instante. Y recrearlo también, además, con uno de los directores que también nos acompaña, con Alberto Rodríguez, que en nuestra opinión mejor saben proyectar, subrayar y con mayor eficacia una mirada actual sobre las imágenes de nuestro pasado reciente. Enhorabuena a los dos, Alberto, Javier, en nombre de Movistar Plus. También a Rafa Cobos y a Fran Araujo, que han escrito y que nos acompañan también magistralmente esta serie. A José Manuel Lorenzo, por su visión como productor. Al elenco, evidentemente, a Álvaro Morte, como Adolfo Suárez, a Eduard Fernández, como Santiago Carrillo, a Manolo Solo, como Manuel Gutiérrez Mellado, a David Lorente, a Miki Esparvé, a los que estáis aquí y a los que no, y evidentemente también al resto del elenco. Nuestra sincerísima gratitud a todos vosotros y a todos ellos. Hoy es un día, termino, importante para Telefónica, es un día muy importante para Movistar Plus. Por lo tanto, muchísimas gracias a todos y a todas por vuestra presencia. Espero que al terminar las intervenciones disfrutéis, como hemos hecho nosotros, del primer capítulo. Como decía y recordaba,
la presidenta, están ya desde hace 2 horas todos los capítulos, los 4 capítulos de 50 minutos colgados en la plataforma, en Movistar Plus, con lo cual muchísimas gracias y a disfrutar la serie. Gracias. Muchas gracias, Daniel. Es un placer para mí ahora darle la palabra a Javier Cercas, autor de la novela Anatomía de un instante. Yo quiero dar las gracias a la presidenta del Congreso por habernos acogido aquí, muy especialmente al presidente del Gobierno por haber abierto un hueco en su agenda, sobre todo después de muchas gracias, sobre todo después de las perrerías que le he hecho últimamente, por estar aquí. Creo que es muy importante que él esté aquí, luego quizá explicaré por qué. Yo debo decir que yo estoy de adorno. Mi presencia es puramente ornamental. Yo me limité a escribir la partitura y quienes la han interpretado, lo que van a ver ustedes aquí es la interpretación cinematográfica, o sea, televisiva, que han hecho de esa partitura, que es lo que cuenta realmente. Y el mérito es exclusivamente suyo. Yo quiero dar las gracias por eso a Movistar, por haber puesto los medios para que esto sea posible. Quiero dar las gracias a los grandes responsables. Aquí el principal, quizá, responsable es el director. Alberto Rodríguez, como ustedes saben, es uno de los mejores directores que hay en este país. Algunas de las mejores películas que hemos visto en este país se deben a él y yo estoy muy orgulloso y muy agradecido de que haya aceptado este proyecto que era diabólico, diabólicamente difícil y del cual ha salido más que airoso. Y estoy agradecidísimo, no puedo enumerar a todos los actores aquí, algunos de los mejores actores del cine español, como Eduard, como Álvaro Morte, como el teniente coronel Tejero, que lo tenemos aquí presente también, y en fin, y a mucha otra gente, pero sobre todo tengo que mencionar a la persona, a José Manuel Lorenzo, que está ahí presente, escondido, debería estar aquí, donde estoy yo, porque él fue la persona, él es el productor y él fue la persona a quien se le metió entre ceja y ceja, literalmente, que tenía que hacer una serie con este libro. Y él lo persiguió por todas partes, me persiguió por todas partes, convenció a Alberto, me convenció a mí, vino a Barcelona, vino a Lampurdán, y con su increíble entusiasmo, energía, en fin, generosidad, ha hecho posible que hoy estemos aquí. O sea que yo era un fan de Alberto hasta ahora, pero ahora también soy un fan de José Manuel. Miren, este libro, perdón, Anatomía de un instante, es importante que hoy se vea aquí, porque ese libro cuenta, Anatomía de un instante cuenta la historia de la conquista de la democracia en nuestro país, que como se ha dicho aquí, como dijo el presidente, no fue un camino de rosas. Aquí se sudó sangre, sudor y lágrimas. Y lo cuenta a través de un instante del golpe de Estado del 23 de febrero, que es el mito fundacional de la democracia española. La democracia española, nacional de la democracia española. La democracia española, como ustedes saben muy bien, nació jurídicamente, es decir, formalmente el 27 de diciembre, si no recuerdo mal, de 1978, cuando se promulga la Constitución, después de haber sido aprobada en referendo. Pero simbólicamente, es decir, realmente, la democracia de febrero de 1981 a las 6:23 de la tarde, cuando el teniente coronel Tejero irrumpe pegando tiros en el hemiciclo del Parlamento y exigiendo a todos los presentes que se tiren al suelo. Y hay 3 personas que desobedecen esa orden. Esas 3 personas, como ustedes saben, son Adolfo Suárez, presidente del Gobierno saliente aquel día, se elegía al siguiente presidente del Gobierno, y arquitecto de la transición, al general Gutiérrez Mellado, vicepresidente del Gobierno aquel día, y a Santiago Carrillo, que era secretario general del Partido Comunista. Y esas 3 personas estaban unidas y separadas por multitud de circunstancias que la serie, como verán, refleja muy bien. Esas 3 personas habían sido las que habían llevado el peso real del cambio de la dictadura a la democracia en España, es decir, de la transición. Y esas 3 personas, una de las extraordinarias paradojas que las une es que ninguna de las 3, a lo largo de la mayor parte de su vida, habían creído en la democracia. El general Gutiérrez Mellado había sido un general golpista, un militar golpista, que había hecho la guerra con Franco, que había hecho toda su carrera en el franquismo, en el ejército franquista. Santiago Carrillo, por supuesto, era un comunista, no creía en la democracia. La democracia era una cosa burguesa, vulgar, había sido un estalinista de verdad, etcétera, etcétera. Y no digamos Adolfo Suárez, había hecho toda su carrera en el franquismo,
¿verdad? Toda su carrera, era un franquista de pe a pa, lo había sido a lo largo de toda su vida, había sido al final ministro secretario general del movimiento. Pues bien, en el momento en que esas tres personas, que nunca o casi nunca habían creído en la democracia, deciden jugarse literalmente la vida, porque se jugaron la vida por la democracia, en ese momento empieza la democracia en España. En ese momento termina la transición, en ese momento termina la transición, en ese momento termina el franquismo, terminan sus propagandistas. El franquismo fue la prolongación de la guerra por otros medios. Y por eso es tan importante que hoy estemos aquí para ver esa historia, que la presidenta nos haya abierto las puertas del Parlamento y que el señor presidente del Gobierno, que es la encarnación de la democracia en este país, esté aquí con todos nosotros. Y me voy a permitir, estoy hablando demasiado, un minuto más, se lo he pedido a Alberto, un minuto, solo porque quiero pedirle una cosa al presidente del Gobierno, se la quiero pedir públicamente delante de todo el mundo. Hoy me voy a portar bien, no se preocupe, tranquilo. No, hablo en serio. Mire, he dicho que el golpe de Estado del 23 de febrero es el mito fundacional de la democracia española. Y los mitos se construyen a base de mentiras y de verdades. Y el golpe de Estado del 23 de febrero está saturado de mentiras. Saturado de mentiras. Yo dediqué 4 años de mi vida, 10 horas diarias, como sabe mi hermana, aquí parlamentaria socialista, que está allí, escuchando esto, 10 horas diarias durante 4 años a averiguar qué es lo que había pasado y a contar la verdad. ¿Verdad? Porque es posible contar la verdad. Si tú dedicas 4 años, 10 horas diarias, al final la averiguas. Entonces, este libro yo lo escribí contra la mentira. Por eso es una novela sin ficción. Y esta serie está escrita contra la mentira, ¿verdad? Yo sé que siguen contándose bulos y bolas imparablemente sobre el golpe de Estado del 23 de febrero. Imparablemente. Se han contado en este Parlamento y se cuentan por todas partes. Es un negocio. Pero yo le voy a pedir una cosa, señor presidente. Por favor, desclasifica. Yo sé que usted no lo puede todo. Pero hasta donde usted pueda, y sé que hay una ley, en fin, sé cómo funcionan las cosas, pero hasta donde usted pueda, desclasifique todo lo que haya. Hasta donde usted pueda. Todo. No va a cambiar nada la interpretación del golpe de Estado, porque la verdad la sabemos. Y los de los bulos y las bolas van a seguir contándolas. Pero al menos tendrán un instrumento menos al que agarrarse para sus mentiras, ¿verdad? Señor presidente, esto es importante, porque, como dice el Evangelio, la verdad os hará libres, dice el Evangelio, lo cual significa que las mentiras hacen esclavos. Y por eso es importante. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Javier. Alberto Rodríguez, el director, nos explicará un poquito más todavía. No, yo voy a ser brevísimo. Lo primero, muchas gracias por acogernos, presidenta, presidente, autoridades, y a todos los demás, muchas gracias por venir. Yo me siento un afortunado, por una parte, por haber podido rodar esta historia, la historia que escribió Javier, esta maravilla de novela, de no ficción, y quería darle las gracias a él por haberla escrito, a José Manuel Lorenzo por convencerme, porque yo, en principio, le dije un no rotundo, y 2 días después estaba llamándole para decirle que sí. A Movistar por haber puesto los medios y en general, y sobre todo lo que me siento un afortunado es de haber podido rodar esta historia, haberla podido hacer en el Congreso, porque cambió la verdad, fue lo primero que rodamos y creo que cambió la verdad de toda la historia. O sea, empezamos rodando creyéndonos absolutamente el proyecto desde el primer día. ¿Qué más? No quería dejarme a todos los actores, al equipo artístico en general y sobre todo al equipo técnico también de esta historia que ha sido un viaje maravilloso y que concluye hoy aquí con el visionado del primer capítulo y luego la emisión de los otros 4. Creo que no me ha dejado nadie. Ya está, si yo solo quería dar las gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Pues, presidente, cuando tú quieras, y te agradezco muchísimo como presidente del Congreso que estés aquí. Es un día importante para el Congreso y para la democracia, sin duda. Pues muchas gracias, Francina, querida presidenta, CEO de Movistar Plus, presidente de Movistar Plus, director de la serie, escritor y autor del libro.
actores, actrices, autoridades, señoras y señores. Bueno, lo primero de todo, desde el Poder Ejecutivo, querido Javier, quiero que sepas que estamos proponiendo una reforma de la Ley de Secretos Oficiales y, por tanto, lo que necesitamos es una mayoría parlamentaria para poder hacer posible esa reforma en esta Cámara, que en esta legislatura, como bien se traslada a través de los medios de comunicación que siguen esta intervención, no está siendo sencilla. Lo decía antes la presidenta, hoy estamos en el corazón simbólico de la democracia española, que es el Congreso de los Diputados y las Diputadas. Y probablemente sea importante también dar esta perspectiva de género precisamente en esta sala constitucional y, además, teniendo enfrente a las parlamentarias de la legislatura constituyente. Un lugar que ha visto acuerdos históricos, debates encendidos, muy encendidos y también heridas profundas. Un lugar, por tanto, que conserva, como bien sabemos todos, como cicatriz y como lección los agujeros que dejaron las balas disparadas aquel 23 de febrero de 1981, en el que España entera, lo sé porque lo viví también en casa, era muy pequeño, pero recuerdo algunas vagas imágenes de mi familia, de mi padre y mi madre, pues contuvieron la respiración, junto con otros muchos millones de españoles y españolas. Y por eso creo que es importante empezar esta breve intervención dando las gracias, por supuesto, a Movistar Plus, a DLO Producciones, a Arte France, a un equipo de profesionales que ha hecho un trabajo inmenso y a un reparto extraordinario con actores, en fin, del tamaño de Álvaro Morte, de Eduard Fernández, de Manolo Solo, dando vida a tres figuras que marcaron pues, lo que antes han dicho los intervinientes, un antes y un después en la historia democrática de nuestro país. Y, por supuesto, el talento de Alberto Rodríguez, ¿no? Yo creo que uno de los grandes narradores de nuestro país, y a Javier Cercas, que convirtió un instante en una obra monumental. Hoy venimos a mirar de frente ese instante. Yo creo que estamos todos deseando hacerlo, ¿no? Y, por tanto, a reencontrarnos con él. Y lo hacemos gracias a una serie que realmente intuyo que es una conversación con lo que fuimos y con lo que somos. Porque esa imagen que protagonizaron, bueno, pues ahí vemos un reflejo de ellos, ¿no? Adolfo Suárez, Santiago Carrillo, Manuel Gutiérrez Mellado, manteniéndose en sus escaños, no pertenece solo a la historia, ¿no? Sino que pertenece a todas las generaciones de este país, a las que lo vivieron y también a las que no lo vivieron. Por un lado, están los millones de españoles que nacieron después de 1981, o que eran tan pequeños, como es mi caso, yo nací en el 72, que apenas guardamos un destello, ¿no?, de aquella tarde y de aquella larga noche que la siguió en nuestros hogares. Para todos ellos y ellas, el 23 de febrero no es un recuerdo, es, sobre todo para muchos de ellos, un relato, ¿no? Y por eso yo creo que el libro de Javier Cercas y ahora esta serie cumplen una función esencial, y es ayudar a que nuestros jóvenes entiendan que la democracia en España no fue un accidente, ni tampoco un automatismo histórico, sino que fue un logro colectivo, un gran logro colectivo, una conquista que corrimos el riesgo de perder, pero que defendimos con uñas y dientes, como ha dicho antes la presidenta del Congreso. Yo creo que esta obra es, en ese sentido, un puente entre generaciones, si me permitís. Un modo de transmitir que la libertad que hoy damos por sentada, que muchos jóvenes dan por sentado, costó valentía, acuerdos y mucho coraje político. Y, por otro lado, están quienes sí vivieron aquel día, y antes ha hecho referencia a la presidenta del Congreso, a algunos de los trabajadores y trabajadoras de esta casa, a los cuales yo también y a los cuales quiero dar las gracias, los que siguieron el minuto a minuto pegados a la radio. Conviene recordar, yo creo que se ha hecho antes también por parte de algunos intervinientes, que si pudieron hacerlo fue gracias a periodistas valientes, que siguieron narrando aquella atrocidad hasta que les apuntaron con un arma. Y, por cierto, a los que estáis aquí presentes, sí quiero reconocer, en nombre del Gobierno de España, ese inmenso coraje, el vuestro, porque hoy vivimos tiempos complejos también para el periodismo, también para el periodismo. Aquel largo instante de hace casi 45 años, si algo nos recuerda, o al menos a mí me recuerda, es el valor insustituible del trabajo del periodismo y de la importancia de defender ahora y siempre la libertad de prensa. Porque con su voz, aquellos narradores y narradoras y cronistas llegaron a millones de ciudadanos y ciudadanas en sus casas, en bares, en coches, que no sabían exactamente qué es lo que estaba sucediendo.
Españoles y españolas que contuvieron el aliento preguntándose qué iba a ser de nuestro país al día siguiente. Empleados, estudiantes, jubilados, familias enteras contuvieron el aliento. Gente de a pie, gente que venía de la dictadura, que estrenaba derechos, libertades y que sabía perfectamente lo que estaba en juego, porque sufrieron esa larga guerra civil, como antes ha comentado Javier Cercas. Ese país, ese pueblo, también estuvo de pie aquella noche. Yo creo que es importante reivindicarlo y recordarlo. Y sin ese pueblo, nada de lo que ocurrió después hubiera sido posible. Porque la democracia no se sostiene solo con las instituciones. Se sostiene gracias al compromiso de los ciudadanos y ciudadanas con la democracia. La democracia se puede perder en un instante, como nos dice Javier Cercas, pero se construye y se preserva día a día entre todos y entre todas. Y mantenerse firme frente a un golpe de Estado no estaba escrito en ningún guión. No era inevitable, no era seguro. Aquí se ha dicho, hubo personajes políticos, gigantes políticos, que se jugaron literalmente la vida por defender la democracia, viniendo de historias muy diversas y también muy contradictorias con ese instante que estamos hoy evocando. Aquello fue, en esencia, el coraje de unos líderes políticos que representaron a un país entero, o al menos a una amplísima mayoría de la sociedad española. Porque la España que hoy conocemos, pues evidentemente no existiría si aquel golpe hubiera triunfado. A veces ayuda a imaginarlo para entender la gravedad de ese instante. Hoy, viendo lo que está pasando en el mundo, en nuestras sociedades, creo que más que nunca seguimos necesitando ese coraje. Porque la democracia no es un Estado que se conquista de forma permanente. Es un privilegio, y subrayo, además, es un privilegio que debemos defender cada día. ¿Y de qué debemos defenderlo? A mi juicio, debemos defenderlo de nostalgias infundadas, de intereses económicos, de ataques que van cambiando su forma. Hoy son campañas de desinformación y también abusos de poder. La amenaza, por tanto, sigue ahí, pero también permanece, y es lo que me gustaría hoy reivindicar, nuestro firme deseo de neutralizar esa amenaza, de defender la soberanía popular y la democracia frente a aquellos que se creen con la prerrogativa de tutelarla o de amordazarla. Así que, señoras y señores, esta serie nos recuerda que hubo un instante en el que España eligió avanzar y, por tanto, no retroceder jamás. Un instante en el que, frente al ruido y tanto miedo, ganó la democracia. Porque hay instantes que definen a un país y hay países como el nuestro que saben estar a la altura de esos instantes. Así que enhorabuena a Movistar Plus, enhorabuena a los actores y enhorabuena a quienes hicieron posible esta serie que a continuación vamos a ver. Muchas gracias, presidente. Ahora va a empezar el primer capítulo de la serie. Nosotros nos vamos a situar ahí para no molestar.